Vamos a hablar de deportes circunscriptos exacta y específicamente a la National Basketball Association. Así es que vamos las cosas. José Alberto, cuéntanos, ¿qué Hola, tal? hola, hola. Hola Ángelo, saludos, ¿qué tal? Y a toda nuestra audiencia, nuestros radios escucha que están activos en este espacio y nosotros pues complacidos de llegar a cada uno de sus hogares. Y muy buenas tardes. ¿Puedo desahogarme primero y luego tú Tú haces la perdiste, sección? tú ¿Eh? perdiste hace mucho, tú perdiste hace mucho, yo creo. Como que hace mucho, si yo siempre he sido fanático de los Knicks. Cuidado si tú eres de los dominicanos que No, yo voy y ciertamente vengo. A están mí me, apoyando a Tao, a mí me pero que gusta a Towns, claro. se Sí, han unido. yo perdí hace mucho, pero creo que Towns merece ganarse ese anillo y luego partir hacia donde tenga que partir y disfrutar lo que le quede en la NBA, pero con un anillo y con sus cuartos en los bolsillos. ¿Por qué es que Pistola Bronson la tira toda si falla tanto? Ya Mira, desarrolla, dale para allá. no, yo lo que creo es que él tiene su particularidad. Jalen Brunson, hemos visto en algunos de los partidos durante estos playoffs, recordar que el conjunto de los Knicks tenía 13 victorias de manera consecutiva en estos playoffs. Esa fue su primera derrota luego de esas 13 triunfos. Y en algunos de esos encuentros, Jalen Brunson, pues como es costumbre, incluso hay posesiones que tiene hasta 21 segundos con el balón en la mano, cruza las canchas él solo con el balón y continúa con él. Y eso es parte de su personalidad como jugador. Sí, Sabemos que ayer, precisamente, hay que decir, él no tuvo su mejor noche, no estuvo no, a la altura fue horrible. de estos dos primeros partidos. Y como muestra de eso fue la gran cantidad de balones que perdió él y que perdió el equipo de manera general. Que 13 de esos balones perdidos contribuyeron a que el conjunto de San Antonio Spurs anotara 21 puntos. Un partido que concluyó solamente con 4 puntos de diferencia y es una muestra de lo reñida que ha sido esta serie final a pesar de que estaba de un lado 2-0, ahora está 2-1. Ujú. Pero Jalen Bronson, yo creo que no solamente le jugó en contra, sabemos que en la NBA la casa pesa mucho, más que en cualquier otro deporte. Jugar en la casa, eso tiene un valor sumamente importante en el baloncesto. Y ayer quizás no fue la mejor noche favorable para jugar en casa, porque sobre todo cuando Jalen Brunson anota un punto, cuando él encesta, vemos cómo se pone de pie el público, cómo lo aplauden. Ahora mismo él está haciendo la cara en cualquier deporte de la ciudad de Nueva York. Y Ujú. quizás ayer le jugó en contra ese tipo de su forma de ser debido a tener esa presión extra ante su fanaticada, ante un escenario donde Nueva York desde 1999 no se jugaba una final. 27 años que en el Madison allí no había un partido de finales de la NBA y como muestra de eso fue el desborde de la fanaticada que no le importó dar entre 7,000 a 10,000 dólares por el boleto más barato y muestra de eso también fue la algarabía que se vivía en esa cancha. Yo creo que parte de eso fue fundamental para quizás los jugadores de los Knicks no tuvieran esa concentración como ocurrió en los dos primeros partidos. Incluso Karl Anthony Towns después del partido, el dominicano, Sí. que tuvo una actuación razonable, para decirlo de alguna manera, porque hay que darle el crédito al conjunto de San Antonio, que se enfocó en Karl Anthony Towns. Sí, se enfocó en Karl Anthony Town porque evitaba que la bola le llegara al dominicano, evitaba que el dominicano tuviera lance hacia el aro de manera fácil, se la Ujú. pusieron bien difícil. Yo, porque en los dos primeros encuentros vemos cómo Karl Anthony Town pues se paseó con el conjunto de los Spurs, fue un punto clave. Quizá no era el jugador líder en puntos, en cada uno de esos partidos. Sin embargo,
cuando tú sumas de manera overall, si la serie se acaba hoy y hay que darle el MVP al dominicano Karl Anthony Towns en ese sentido. Y ayer, pues con todo y eso, pues pudo quizás aportar lo que pudo, porque la realidad es que hay que darle el crédito a esa defensa del Ujú, conjunto de San Antonio, quien tiene mucha profundidad. Es un equipo que al iniciar la serie e incluso antes de saber el rival de los New York Knicks, se decía, bueno, si pasa San Antonio va a ser ligeramente favorito, si pasa el conjunto de Oklahoma City Oklahoma. Thunder va a ser el favorito. Los Knicks no eran favoritos ante estos dos equipos, sí con el conjunto de San Antonio la competencia se espera y es lo que hemos visto. O Ujú, sea, el partido anterior, el segundo encuentro terminó por un punto de diferencia. Eso significa que la serie ha sido un buen show que se le ha brindado a los fanáticos luego de venir de una serie pasada que quizá no causó toda esa euforia, todo ese interés, sobre todo en ujú. la República Dominicana, ahora con Karl Anthony Towns en cancha, que por cierto, en San Antonio hay un dominicano que está lesionado y que Sí, no tiene claro, un rol claro. principal, que es David John García, y David también, Jones. pues ahí Yo pienso que cuando ellos hay que salgan darle. de Fox, ahora en la temporada muerta, que deben de salir, aunque un caballo, Fox, debería el dominicano asumir esa posición, pero estoy soñando mucho. No, pero hay que ver también el tema de la salud Sí, y qué claro. tanto él va a aprovechar las oportunidades que se le den en cancha. Eso Ujú. es fundamental. Yo creo que las oportunidades, cuando tú te la ganas, no importa que tú tengas ahí a Juan, a Pedro, pero si tú te ganas esas Vas oportunidades, a tener pues puedes tiempo en hacer cancha. exactamente. Estaba Tron Y ayer allá en el juego, sí, que por cierto, se convirtió en primer mandatario en funciones de los en Estados Unidos funciones. en asistir a un partido de la NBA. El último que lo hizo ya fue Barack Obama, Sí. estuvo creo que fue en el 2019 Pero lo disfrutando hizo de un siendo, partido nacional. siendo expresidente, me parece. O Por sea, eso te ya digo, o no, ya no sea, era. Sí, no estaba en funciones, pero exacto. ya presidente como tal, en una final de NBA, Ujú. Donald Trump ahora lo hace en funciones, el último fue Obama en el 2019. Y lo que Trump recibió fue durante incluso su llegada y luego de interpretarse el himno de los Estados Unidos fue mucho abucheo, era de esperarse, sabemos que en la Hay ciudad de Nueva temas York hay ahí, una gran claro. diversidad Ujú. migratoria sobre todo y con toda esa política y decisiones de él, pues eso era de Era mucho esperarse, con era muy, demasiado. Sí, yo creo que él se arriesgó. yo esperaba los abucheos también, y no tanto por la parte política, sino que se ha hecho prácticamente imposible, señores, entrar al Madison Square Garden en las finales de la NBA. Para nosotros no es nada del otro mundo porque estamos aquí, pero para la gente que ha vivido en Nueva York por muchos años y que de repente su equipo finalmente llega a la NBA y que hay unas taquillas carísimas, ultra caras, creo que las más económicas andan por $6,000, si no me equivoco. Sí, Lo sí, decía, de 7 a 10.000, de 7 a 10,000, o sea, un dependiendo a cómo te la absurdo. querían, Eh, ya quien la tenía en su posesión, a cómo te la quería vender a la ti. quería como él quisiera. Y hay gente que efectivamente que la compra. Entonces, bueno, las Pero incluso, inmediaciones yo no sé no sé si Ajá, viste las declaraciones de Spike Lee, ese sí, director, que sí, es abonado, fiel de los Knicks, es un ajá. enfermo con el baloncesto y con el conjunto de Nueva York. Él dijo que tuvo la oportunidad de vender su taquilla por $1 millón. O sea, él Ah, dijo, mira, sí, show. yo tuve el chance de vender mi ticket por $1 millón, $1,000,000 para que tenga, y para alguien que lo tenga una idea. pagó. Evidentemente Nueva York es la cuna de muchos millonarios, gente que ha hecho muy buen dinero, tienen cómo pagar, pero también sabemos que hay otra clase que no necesariamente puede pagar. Y ahí voy con lo de Trump. Las inmediaciones del Madison Square Garden se resguardan para que la gente desde afuera, en una pantalla, vea lo que está pasando, le dé seguimiento y hacen todo lo que hacen, que ustedes lo han visto en muchos videos. Eso no se pudo anoche. Mira, informaciones que he visto y he leído dicen que cerraron
3 calles Sí. de las que están cercanas al Madison Square Ajá, Garden, ajá. más una avenida. Sí. Y en ese tramo, en un día normal, Hmm, hmm, en hmm. esa área de Nueva York, se mueven diarios 5 millones de personas, Imagínese según el estuve caos que leyendo. había por ahí en la ciudad. Las personas que iban al partido tuvieron que pasar por un fuerte control de Chequeo, seguridad, claro. de chequeo, de revisión, caminar kilómetros, porque no había acceso para el público o el que transita. Si tú no ibas con una credencial o con el boleto de que tú ibas a ingresar al Madison Square Garden, por ahí ni te alejaba. Ujú. Pero esto fue precisamente para la seguridad Sí. presidencial de Donald Trump, que Pero estaba eso entorpece el evento porque incluso los mismos jugadores llegaron a quejarse. Jugadores de San Antonio que aquí me están revisando y todo, el control, la seguridad, y sabemos que el jugador tiene que estar como en su esfera, ¿no? De que no lo sí, molesten previo al juego. pero Pero es bueno, seguridad nacional, es seguridad exacto, nacional. ahí no hay forma. Y estamos Y hablando de también Trump. una de las quejas fue que después del partido, por lo general se esperan unos 15, 10 minutos Ajá, para la rueda de prensa. Se retrasó en gran manera porque precisamente Trump estuvo durante todo el partido, no se fue hasta el hasta el último final. minuto, hasta que concluyó, y hasta que él no se marchó de todo el perímetro, de todo el Nadie área, podía pues irse. nadie podía moverse por los pasillos. Y eso también tuvo mucho disgusto. Lo que sí fue después del partido, que Nueva York de locura, señores. Sí. Personas Cosas que, malas, ¿eh? sí, sí, o sea, tú ibas con una chaqueta de San Antonio, No, así no. te iban encima, te daban golpes. Hay personas que iban con niños con su chaqueta y empezaban Ujú. a A bucearle buchearle, a vociferarle palabras cosas. obscenas y le entraban si tú te resistías, Sí. te entraban a golpe. Sí, Así era que estaban los yo recuerdo, José Alberto, que cuando ganó Denver y alguien justo de la Cruz, que yo sé que tú conoces, me hizo ese comentario, cuando ganó Denver, pasaron algunas cosas ahí en Denver y entonces él me decía, cada vez que una ciudad pequeña o que tiene muchos años que no gana en Estados Unidos en cualquier deporte profesional, gana, hay problema, hasta muertos de camino hay en el tema de las fiestas, la celebración, el alcohol de por medio, la droga también de por medio, termina la gente cometiendo atrocidades. Ayer yo vi, además de eso que tú citas, gente incluso con actos de vandalismo en las calles, destrozando propiedad pública y también privada. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió y es lamentable, pero te tengo que decir Ujú. que eso no solamente está en el baloncesto. La No, fanaticada de no. Nueva York, llámese Ajá. de los Mets, llámese de los Yankees, dígase del equipo de hockey también, la fanaticada de Nueva York es así de por sí. Ujú. Señores, no todo, pero una gran mayoría y no realmente no cumple en ese sentido quizás con el pudor, con la tranquilidad, salen a celebrar de manera no adecuada, violando Grotesca. los derechos de propiedad. E incluso, no sé si tú también, ya haciendo también una paráfrasis, una relación con hecho como este, lo último que vimos fue en París, cuando ganó el Ujú. PSG ahora, el Paris Sí, Saint-Germain. O es el sea, Paris Saint-Germain. arrestaron más de 900 personas Ujú. porque salieran a la calle a quemar carros, a lanzar piedras, en fin, y eso ocurre en la ciudad de Nueva York. Muy lamentable, muy, muy lamentable. Ahí está. Bueno, probabilidades para lo que viene. Otro partido más en Nueva York para completar el 2-2 y luego un partido en cada uno de los estadios. En función de lo que hemos visto, ya 3 juegos. Evidentemente San Antonio hizo un muy buen ajuste. El día de ayer noté que a Wemby, por ejemplo, le estaban pasando donde siempre deben de pasarle la pelota, arriba, cerca del aro, porque quién va a parar ese monstruo por allí? Y encestó unos 32, 33 puntos, si mal no recuerdo. Un Towns totalmente, no lo veían, no le pasaban la pelota. No sé qué fue lo que pasó. Faltó como
conexión que habían exhibido en otros juegos. ¿Se equilibrará la cosa, empatará la serie finalmente San Antonio o veremos simplemente un resurgir de los New York Knicks y tal vez una serie corta 5 o 6 juegos? Mira, eso era lo que te decía. Yo creo que hay que darle el crédito a San Antonio, que aislaron a Karl Anthony Towns. No Sí. fue una estrategia del conjunto de San Antonio y decir, mira, si nosotros queremos ganar, tenemos que detener este otro. Y así fue que lo hicieron. Pero lo detuvieron, ¿ustedes saben por qué? Porque en los dos primeros partidos, a Wemby, ¿quién fue que lo frenó? Pues Down. Town era Ok. que le tenía el control a Wemby en esos dos primeros partidos. Y quizá por eso ahora tú lo viste un poco ya más suelto, que fue, por cierto, un juego muy agresivo y muy físico. El propio Ok. Wemby dio técnica, lo cantaron como una falta normal, pero eso fue una falta. Y al propio Bronson y varios de los jugadores. Fue muy físico el juego de ayer por parte de San Antonio y yo creo que también le sacaron ventaja. A los árbitros fueron quizás un poco permisivos. A mí me gusta que se dé ese tipo de cosas, ese baloncesto más físico, más fuerte. Pero cuando tú analizas el partido, termina por unos 4 puntos, cuando tú no tuviste a Jalen Bronson en su mejor noche, cuando tú no tuviste a Karl Anthony Towns en su mejor noche, entonces tú dices, bueno, ¿tú crees que va a continuar esa actuación del conjunto de Nueva York de cara a los otros partidos? Yo creo Ujú. que eso le da una esperanza a los Knicks, porque yo creo que peor de ahí no pueden volver a jugar. Town dijo que ellos pues cometieron un error y fue tratar de hacer algo diferente, algo nuevo, que no le funcionó en esa ocasión. Lo dijo en la rueda de prensa luego del partido. Y yo creo que de cara al otro encuentro, lo que vamos a ver es otro juego bastante físico, otro juego bastante cerrado. Y con la ventaja que tienen los Knicks de jugar en su casa y luego de venir con esta derrota, de reflexionar, creo que esa serie debería de ponerse por lo menos 3-1 a favor, independientemente de que hay posibilidad de que esa serie vuelva a Nueva York y Ujú. que concluya en Nueva York. Yo creo que sin duda Sí, yo alguna pienso que San ese es el curso Antonio, natural, claro. San Antonio tiene el material, tiene la profundidad, el talento, tiene los jugadores para conseguir otra victoria. Pero Ujú. yo sigo con los Knicks en 6 partidos. Sí, yo creo que acabaría así igualmente en 6 partidos. De hecho, anoche vimos a un San Antonio que empezó dominando, estuvieron incluso por encima de 11 puntos. Luego, cuando llegó el medio tiempo, San Antonio, Nueva York se fue arriba por 7. Finalmente, bueno, pasó lo que iba a pasar y ganaron el partido, pero pienso que sí, que igualmente Nueva York gana en 6 partidos. ¿Cuándo es el próximo juego? Mañana. Será mañana, 8:30 ocho de la treinta noche. minutos en Nueva York. Nos vemos allá. Tú vas para allá, me imagino. Bueno, no, quisiera ¿Eh? yo. Que me dijeron que Cabala te Dame compró unas la, boletas. bole- la boleta Ah, que tú compraste, sí, 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 hámela sí. llegar y Ah, yo sí, voy. sí. Yo fui el que le compré a Spy League. Ah, Qué barbaridad. Gracias, José bueno, Alberto Acosta, compartiendo con nosotros en este segmento deportivo. Lo limitamos a la NBA, señores, porque mucho hay que hablar de la NBA. Ya por razones de tiempo vamos a continuar con el programa, pero gracias, José Alberto, por sacar ese tiempito para compartir aquí en Esto No Tiene Nombre.